Ya estamos de regreso con ustedes en su cafecito dominical. Estamos platicando, conversando con el presidente de Parlacem, el señor Manolo Pichardo, de origen dominicano, conociendo un poquito más de esta institución, porque muchos sabíamos, y me incluyo, incrédulos también, dentro de las labores que realizaba el Parlacem. Pero estamos observando de alguna manera que hay proyectos muy interesantes como esto del roaming, de los cielos abiertos, y que de alguna manera tal vez lo más importante es la integración de nuestros países. Sin embargo, señor presidente, yo recuerdo que usted en alguna oportunidad comentó que no debiésemos ser solo los países centroamericanos, sino también algunos del Caribe. ¿Por qué? Así es. Bueno, una de las propuestas que hicimos cuando aspiramos a presidente del Parlacem es que nosotros, como dominicanos, sirviéramos de puente para que otros países, los que están en las islas, pudieran ser parte del proceso de integración y ofrecerle como puerta de entrada al Parlamento Centroamericano. Entre esos países están Haití, con el cual ya el día 29 tendríamos una reunión con el presidente Martelly, el canciller, y probablemente con el presidente del Senado y la Cámara de Diputados, porque allí es bicameral el Congreso. Y también hemos empezado a tener contacto con Cuba, para que Cuba también, a través del Parlamento Centroamericano, pudiera ser parte de este proceso de integración regional. Por una razón, nosotros pensamos que este es un bloque natural, tanto el Istmo Centroamericano como las islas, que yo digo que son también Centroamérica, podamos fortalecer un bloque y crear una unidad geoeconómica, porque en el continente se están consolidando algunos bloques. Está el bloque del sur, del Mercosur, está el nuestro, y está el bloque norteamericano, en el que está Canadá, los Estados Unidos y México, aunque yo no entiendo mucho porque México es parte de este bloque norteamericano. A mí me parece que debería ser parte del bloque de Centroamérica, entonces debería ser el bloque mesoamericano. Pero bueno, la idea es consolidar este bloque por una razón. En medio de la consolidación de este proceso de globalización y de la consolidación de la creación de grandes bloques económicos, ninguno de nuestros países podrá sobrevivir solo o aislado. Este proceso en el que se van creando estos grandes mercados, no sería posible que países como los nuestros, por ejemplo, República Dominicana tiene 10 millones de habitantes, que no son 10 millones de consumidores, porque habría que ver cuántos tienen capacidad de consumo. Exacto. Y está el caso de Guatemala, que tiene 14 millones de habitantes. Habría que ver cuántos con capacidad de consumo. Y así, si nosotros nos ponemos a ver de manera individual cuántos somos, yo diría, podemos con estas economías insuficientes, con estos mercados tan pequeños, hacer frente a estos retos con mercados tan grandes como los que se están creando, o con países que aunque no son bloques, pero ellos en sí mismos son poderes económicos, como China, con una población de algo más de 1.300 millones de habitantes y una cantidad enorme de gente con capacidad de compra y una economía en ebullición con más de 20 años creciendo a más de un 10% su PIB. O sea, estamos hablando de que tanto en el continente americano como en el resto del mundo se están creando y se están consolidando estos grandes bloques, estos grandes países se están creciendo, que nosotros de manera individual no podríamos resistir los embates de lo que yo le llamo esta especie de darwinismo económico, donde los más grandes sobrevivirán. Entonces, la idea es nosotros desde el Parlamento Centroamericano, junto con los demás órganos del sistema, impulsar, consolidar el proceso de integración regional. ¿Cuáles son los problemas más apremiantes o los principales que se tienen para lograr esa consolidación de esa integración? Bueno, porque lo hemos escuchado hace tantos años, desde la historia de nuestros países, y no hemos logrado realmente esa integración. Hay muchas trabas. Cuando se creó el mercado común en los años 60, aquí en la región, fue muy positivo. Hubo un flujo enorme de capitales que vino a la región cuando se creó ese mercado común. Naturalmente no se pudo consolidar por el tema de la Guerra Fría, las guerras intestinas, las guerras civiles y todo eso que
que impidió que se desarrollara ese mercado común hasta que se retomó en los acuerdos de paz de Esquipulas en 1986. Pero ahora existen condiciones distintas. Estamos obligados a avanzar hacia la consolidación del proceso, porque en el momento que se creó el mercado común centroamericano en los años 60, no teníamos un mundo globalizado, más bien teníamos dos bloques ideológicos, el bloque occidental y el que lideraba Estados Unidos, y por el otro lado estaba el que lideraba la Unión Soviética, pero no había un mercado abierto y global como el que hay hoy, donde las fronteras arancelarias se han abatido y se abaten cada día más, y entonces no tenemos fronteras comerciales, y por eso vivimos esta especie de darwinismo económico. Entonces, lo que nos empuja ahora, lo que nos obliga más bien a consolidar el proceso, es la realidad que está viviendo el mundo actual. Hay políticos, hay comerciantes que no entienden el mundo de hoy y se han convertido en un obstáculo al proceso de integración. Y hay empresarios que no entiendo por qué lo hacen, porque hay comerciantes que no tienen la visión de sopesar, por ejemplo, que un mercado insuficiente no le permite crecer. Por ejemplo, nosotros, y pongo el ejemplo, no sé si un día que nos vimos, puse el ejemplo de una empresa dominicana, de una cervecería. La cervecería ya copó el mercado nacional. ¿Qué hace? No puede crecer porque no tiene mercado. Si fuéramos una unidad geoeconómica, entonces se pudiera expandir a toda la región, porque tendría no solo 10 millones de consumidores, bueno, no 10 millones, 10 millones de habitantes, hablemos de 6, 5 millones de consumidores, pues entonces pudiera expandirse y tener 25, 30, 40, 60 millones de consumidores. Entonces, los empresarios tienen una oportunidad brillante en la ampliación del mercado. Entonces, prácticamente podríamos decir que son las ideas, ¿verdad?, o prejuicios que algunos empresarios, algunos políticos y algunos dueños o industriales tienen todavía, ¿verdad?, del comercio, y que no se han, o tal vez no han comprendido el proceso económico en que se encuentra actualmente el mundo. Yo pienso que están anclados en los años 70, 80 todavía, o sea, y tienen un pensamiento allí, ¿verdad?, estacionado, y no han entendido que el mundo es distinto. Entonces, aquí en este mundo globalizado hay un problema. Habrá perdedores y ganadores, porque es como dije, y lo repito, lo he dicho 2 veces, hay una especie de darwinismo económico. O sea, el más fuerte va a sobrevivir. Exacto. Entonces, si nosotros no tenemos la visión de que ya esto es distinto, de que esto cambió, y empezamos a hacer alianzas estratégicas entre los empresarios de la región para poder sobrevivir. Voy a poner un ejemplo. Yo pasé, cuando venía para acá, y vi que desapareció una empresa importante de acá, de Guatemala, y se la vendieron a empresarios extranjeros. Eso es parte de la guerra comercial. Entonces, si nosotros permitimos que los grandes capitales empiecen a penetrar, van a quebrar el capital nacional o el capital regional. Señor Pichardo, tenemos muy claro entonces el tema de la integración, su importancia, el papel que está jugando el Parlacén, pero ¿qué están haciendo ustedes para que sus resoluciones también puedan ser vinculantes de alguna manera, que puedan ser efectivas y eficaces también, y que esto realmente beneficie a los países centroamericanos o a los que ya van a pertenecer al Parlacén? Mire, lo que estamos es teniendo una relación más estrecha a partir de ahora con los congresos nacionales, porque evidentemente todavía hay cosas que no pueden ser vinculantes, y lo que estamos haciendo, manejándola con los congresos. FOPREL es es una entidad que reúne los parlamentarios de la región, y tenemos una propuesta, hemos hecho una propuesta a FOPREL de que los diputados del Parlamento Centroamericano vayan 2 diputados de los partidos mayoritarios como observadores a las asambleas nacionales, y 2 diputados de los partidos mayoritarios de las asambleas nacionales vengan como observadores al Parlamento Centroamericano, de suerte que tengamos un canal de doble vía para dar seguimiento a las iniciativas que salen del Parlamento Centroamericano, esas iniciativas que van a impactar positivamente en la región. Esta, como la que mencioné en principio de esta entrevista, de la política de cielos abiertos, de roaming, de definir políticas sobre seguridad regional, en fin, y todas estas cosas que vamos a implementar
y que vamos a impulsar, como el tema de la competitividad, que vamos a discutir con el Banco Mundial para que nuestra frontera sea más fluida y no haya este problema, esta traba que hay en la frontera con los productos que a veces perecederos, que tienen que durar hasta 3 días en la frontera y se dañan, o aunque estén refrigerados, esos refrigerados se representa un costo para estas empresas que están importantes. Entonces tenemos que facilitar el comercio, tenemos que ser más fluidas las fronteras, y todas estas cosas las estamos impulsando desde el Parlamento Centroamericano, que en definitiva impactará en la sociedad regional. Quiero hacerle las últimas preguntas ahora más enfocado a Guatemala, porque de alguna manera estamos pasando ahorita ciertas tensiones, ciertos temas muy importantes, tanto a nivel nacional y por supuesto esto de alguna manera tiene un impacto a nivel internacional. Cuando el expresidente Alfonso Portillo quiso asumir su posición dentro del Parlacén, le fue impedido por un acuerdo gubernativo. Desde el punto de vista del Parlacén, del Parlamento Centroamericano, ¿esto se puede, se debe o no se debe? ¿Cómo lo manejan ustedes? O sea, impedirle la juramentación al Parlamento Centroamericano, sí, al diputado. No, al expresidente del país. En su momento se le impidió a través de un acuerdo gubernativo. Pero no debió impedirse, por una razón. Nosotros somos, Guatemala y el resto de los países, signatarios del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. O sea, son estados parte del Parlamento Centroamericano, y el Tratado Constitutivo establece que los expresidentes y ex vicepresidentes tienen derecho a juramentarse en el Parlamento Centroamericano. Primero. Luego, una ley nacional no está por encima de una ley de carácter comunitario. Entonces, la ley de carácter comunitario está por encima de las leyes nacionales. Y nosotros como Parlamento Centroamericano incluso juramentamos recientemente al expresidente Colón y al vicepresidente Espada, amparados precisamente en esta jerarquía de las leyes, y también bajo una opinión de la Corte Centroamericana de Justicia, que en ese sentido y partiendo de esa jerarquización de las leyes, nos dio mandato a juramentar al presidente y vicepresidente Colón y Espada. Sin embargo, ahorita pues una serie de abogados presentaron un recurso de inconstitucionalidad para dejar sin efecto esto, pero usted nos está dejando claro que realmente en este caso cualquier exmandatario, ¿verdad?, en este caso de cualquier país centroamericano, tiene el derecho de asumir su posición dentro del Parlacén. Así es que los convenios internacionales tienen carácter constitucional. Y entonces, después que un país firma un convenio internacional, ya está dándole esa jerarquía a ese tratado. Entonces ninguna ley puede ni revocarlo ni contrariarlo. Entonces, partiendo de eso es que hemos tomado esta decisión, y yo pienso que cuando le tocó a Portillo, yo pienso que fue una equivocación. Ahora bien, yo quiero aclarar algo con relación a este tema. Se ha usado esto de la juramentación de los expresidentes y vicepresidentes para decir que el Parlamento Centroamericano es una especie como de guarida para proteger corruptos y para impedir que sean perseguidos los expresidentes y vicepresidentes. Eso no ocurre en el Parlamento Centroamericano, y nosotros tenemos un ejemplo, y es que cuando el ex vicepresidente Francisco Reyes se juramentó en el Parlamento Centroamericano, lo requirió la justicia, y el Parlamento Centroamericano en su plenaria lo despojó de la inmunidad para que respondiera ante los tribunales. O sea, hay un proceso legal. Claro que sí. Ni nosotros no permitiremos que ningún diputado, sea expresidente, sea diputado electo, evada la justicia. Cuando tengamos que despojarlo de la inmunidad y pedirle que abandone su curul, lo haremos. Ya lo hicimos con el diputado Reyes, y lo volveremos a hacer con cualquiera de los diputados que lleguen al Parlamento Centroamericano. Eso está claro, o sea, y ya lo hemos vivido, y yo quiero que la sociedad guatemalteca sepa que el Parlamento Centroamericano jamás se prestará para que ningún diputado evada la justicia. Señor Pichardo, ¿cuándo termina usted ya su periodo presidencial?
El periodo dura un año. Nosotros asumimos la posición de presidente el 28 de octubre y terminaremos el 28 de octubre de este año. ¿Qué pretende usted dejar como presidente o avanzado? ¿Cuáles son sus propósitos en estos meses que le quedan? Bueno, nos propusimos primero acercar a Costa Rica y Belice, que son miembros del sistema de integración centroamericano, a los órganos políticos del sistema, acercar a algunos países que están en las islas para que sean parte del sistema de integración regional. Y una cosa, desde el Parlamento Centroamericano, terminar con la atomización del proceso de integración centroamericano para nosotros consolidar una agenda y podamos caminar en una sola dirección para que avance con mayor celeridad el proceso de integración regional. Ese es nuestro propósito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este cafecito. Tenemos entendido que también usted es de profesión periodista. Soy periodista, así es que somos colegas. Somos colegas. Muchísimas gracias por haber estado aquí y gracias por aclararnos ciertos temas del Parlacén. Estaremos, por supuesto, siguiéndolos muy de cerca para ver que este trabajo se realice en pro de todas las sociedades y de todos los países que lo integran. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. A ustedes, amigos, los espero en otro cafecito dominical, por supuesto, el próximo domingo.